No tengas miedo, nos dice el Papa, no tengas miedo. Cristo no quita nada, sino lo da todo. Y el Papa Benedicto XVI lo vuelve y lo repite en algunas jornadas. El Papa Francisco lo ha repetido. Y cuando uno siente como esta necesidad de entregarlo, de dar más de lo normal, yo siempre sentí en mi corazón que estaba llamado a más. Y más no porque sea más importante, sino el Señor me llama como a una intimidad mucho más profunda con Él. Y a mí algo que me ha transformado el corazón por todo esto, pero también en mi ministerio, es poder vivir la vida sacramental, la que yo vivo, pero la que yo le ofrezco como administrador, facilitador de la gracia divina de Dios, es que la gente entre en una dinámica de sanación en los sacramentos. En todo el tema de la pastoral juvenil, pues muy compleja, porque es que son inconstantes, a veces quieren, a veces no quieren, o sea, y eso requiere técnica, metodología, presencia, constancia. Porque si yo no soy capaz de darle la confianza al joven, que me vea como un padre de verdad, ¿cómo me dejo acompañar de él? ¿Cómo me dejo educar de él? Por eso, si no tengo esas, todo lo demás que yo quiero pasarle, se pasa por información y no como un encuentro con Jesucristo. Hola para todos, bienvenidos nuevamente a este momento de compartir. Un cura y un cuento. Hoy somos dos curas y un cuento. Tenemos de invitado un gran amigo, de verdad que es un privilegio compartir hoy con ustedes en este encuentro maravilloso. Es el padre Jerónimo Espinosa Olarte. Correcto, el mismo. Jerónimo Espinosa Olarte es colombiano, 3 años de ordenado sacerdote. Casi 3, sí, correcto. Casi 3, nuevecito, recién ordenado. Así que, bueno, hoy vamos a compartir un diálogo de amigos. No hemos preparado nada, tenemos que confesarlo. Pero tenemos mucho deseo de hacer este encuentro con ustedes, de compartirles aquello que hay en nuestro corazón. Correcto. Cuéntanos un poco de ti, así como base para empezar. Bueno, no, pues el padre Jerónimo Espinosa. Me ordené a los 33 años, la de Jesucristo, y dije, o aquí pasa algo. Igual que yo. Sí, vea, bendito mi Dios. Yo dije, aquí pasa algo, o nada, o todo. Y bueno, ya a los 33 años fui ordenado, hago parte de una nueva comunidad, se llama una asociación privada de fieles San José. Vamos camino a ser una sociedad de vida apostólica. Lo que hace es que la sociedad permite que haya sacerdotes y laicos consagrados en la misma comunidad trabajando. Nos une un carisma específico y es el trabajo con jóvenes, que fue cuando nos volvimos a reencontrar más bien aquí en Dallas para el trabajo en la Universidad de Dallas. Bueno, la maestría que estudié, vivimos juntos en la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Hay un proverbio chino que dice, si quieres perder un amigo, invítalo a vivir contigo. Creo que no nos perdimos de amigos, sino que nos hicimos más amigos. O más bien se recuperó, porque hacía años que no nos veíamos. Para los que nos oyen y nos ven, es que yo conozco al padre Íñigo, o él me conoce a mí, yo tengo 14 años. Y eso para mí ha sido un regalo de Dios muy grande. El padre que nos acompañó cuando éramos pequeños, a mi hermano y a mí. Porque hay que hacer la salvedad. Si en la calle me ves algún día, en Colombia, pues, y no te saludo y no ando con cuello, seguramente no soy yo. Seguramente es mi hermano gemelo, sí. Tu hermano, porque son gemelos, idénticos. Idénticos. La gente se Son confunde. gemelos idénticos, entonces eso es un problema para un sacerdote. Sí. Lo bueno es que él es laico consagrado, entonces no hace nada malo. Bueno, gloria a Dios. Pero igual queda uno como un zapato cuando lo saludan. ¿Y cómo estás, padre? Y queda como, ¿quién eres tú? Yo no soy el padre. Sí, de acuerdo. Ay, padre, no me digas mentiras. Entonces ahí hay que decirle a la gente que no. Sí, que tengo un hermano yo gemelo. recuerdo cuando jugaban a la trampa, a ver si quién era capaz de identificarlos o no. En la comunidad, en el foyer. Sí, Correcto. eso era buenísimo. Sí, tenías 14 años cuando nos conocimos. 14, sí. Y creo que es un regalo de Dios muy grande. Para los que no conocen o de pronto no saben qué es el Foyer de Charité, fue fundado por una mística francesa que va como en su camino, en su proceso, y generó pues una casa de retiros semanales, la mayoría en silencio,
el padre Íñigo allá estuvo durante un tiempo, iba, volvía, etcétera. Pero no lo encontramos, ahí nos encontramos y nosotros íbamos mucho pues de vacaciones, ¿no? Vacaciones slash retiro, estar ahí con los papás, etcétera, Colaborar, ayudar. ayudar, como si fuera un miembro más de la comunidad, pero pues con 14 años, miembro de Mm. comunidad que tenían 30, 40, 50, etcétera. Y en esa casa de retiros nos conocimos y bueno, empezó la amistad, empezó el padre a acompañarnos espiritualmente, a confesarnos, a escuchar nuestras historias, nuestro camino, tanto a mi hermano y a mí. Por las cosas de la vida y la tecnología no existía, ¿no? No No. existía eso, ni Facebook ni nada de eso. Estamos hablando del año 2000 algo, 3, 4, 5. Pues eso ni Facebook existía. Facebook es del 2007 y pues nos desconectamos. Nos desconectamos completamente. Cariño ahí siempre estable, pero nos volvimos a encontrar por milagro de Dios. Yo creo que hay diosidencias, ¿no? La gente dice, no, es que pura suerte, ¿no? Yo creo que el Señor planea muchas cosas para nosotros y nos posibilita como milagros de Dios. Y para mí fue este milagro de llegar aquí a estudiar a la universidad en Dallas y antes de llegar y haber buscado ya por meses un lugar, termina siendo el padre Rafael, que era mi encargado de la maestría, que vivía con el padre Íñigo. Y me dice, yo vivo con un colombiano, seguramente entre colombianos se conocen. Me dice, yo conozco, y yo le dije, ¿cómo se llama el párroco? Se llama el padre Íñigo. Y yo, pues Íñigo, hay No, uno en el no hay mundo. más. Y le dije yo, y es así, 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 me dice, tal cual. Y ahí fue que nos volvimos a conectar y llegué a vivir a la parroquia contigo. Y fue un regalo de Dios, pues ha sido un regalo de Dios muy grande, ¿no? Fue muy lindo porque además de la amistad contigo y con tu hermano, también ha sido la amistad con tus papás. Absolutamente. Sí, especialmente con tu papá, mucho esa pasión por los caballos, Por la por ganadería. la ganadería, sí, muy De los bueno. pocos sacerdotes que pudo entrar a la casa de mi abuelo sin temor a tomarse un whiskacho con el abuelo y que él no había puesto problema porque Sí, fue un porque tu hombre abuelo era anticlerical, anticlerical. Fue muy detestaba herido. a los Sí, curas. fue muy herido por la iglesia. Desconocemos las realidades y lo que le pasó, pero sabemos que fue muy, muy herido. Y solamente se empezó a convertir poco a poco y hasta el final, ya al final de sus días, fue que empezó como a cederle el corazón a Dios, a pedir confesión, a ir a la Eucaristía. Pero pues que en ese momento un sacerdote fuera a la casa y no fuera problema y fuera, ¿no? No, Los tíos de mi mamá y el padre Íñigo. nos quedamos, sí, yo recuerdo ese día, ese encuentro, precisamente una casa bellísima, llena de arte. Tal cual. Wow, una casa muy bella. Sí, esa amistad muy buena. Sí, también recuerdo mucho un día que nos fuimos a montar a caballo. Recuerdo que tu papá traía caballos importados. De aquí de Texas. Sí, Sí, tal cual. tenía unos cuartos de milla bellísimos y nos fuimos a montar. Qué locura. Tal cual. Yo tenía, yo creo que por ahí 16, 17 Sí. y fuimos a montar y a compartir. Porque a veces nos pasa, ¿no? Toda la vida le pasa a uno, pero a medida que uno va creciendo y ahora que yo soy sacerdote, pues es que uno es un ser humano común y corriente, con dolores, con alegrías, con hobbies, con cosas que no le gustan mucho. Y bueno, compartí también ese hobby de los caballos y de la ganadería. Pues inclusive montamos a caballo también aquí en Texas, Aquí en ¿cierto? Texas también montamos a caballo. Muy bueno. Sí, Juventud Divino Tesoro. Juventud y no tesoro, sí. Y bueno, no, pues volviendo al cuento, de donde arrancamos. Y bueno, no, pues vocación de querer ser sacerdote, de estar, de creerle al Señor, de amarlo y de sentirme llamado al sacerdocio, a trabajar exclusivamente por los jóvenes. Termino aquí en la Universidad de Dallas haciendo una maestría en pastoral juvenil, como les decía, y cuando nos encontramos nuevamente. Pero también ha sido un regalo de Dios muy grande como este ministerio y este apostolado específico con la juventud, ¿no? Que tanto lo necesita. Yo recuerdo, yo recuerdo mucho de los sacerdotes, claramente a ti, pero a otros sacerdotes que en mi camino de fe me hicieron sentir amado, visto y reconocido de manera singular, de manera específica, y responder preguntas. Y recuerdo mucho esto que lo vine a vivir más adelante juntos en un retiro de sanación, pero que recordé y que tú no recordabas, ¿no? Una pregunta que yo hice muy joven, que yo tenía temor a la oscuridad, a la nada, y si nada existiera, y cómo me hiciste un ejercicio de cierra los ojos, mira que no hay nada, pero sí hay alguien, porque es que Cristo es eterno. Y fue como soltar ese miedo
Y son cosas que quedan grabadas en el corazón de cualquier joven, ¿no? Un sacerdote que te acompaña, que te ayuda, que no te juzga, que te confiesa una, dos, tres, mil veces de lo mismo, que te acompaña. Pues eso es un regalo de Dios porque claramente por ese tipo de sacerdotes uno dice, yo también quiero ser esto. O sea, yo también veo una posibilidad de ser sacerdote, de ser ese alguien para otros jóvenes. Y quedan marcados tanto pues que al final pues el Señor también me inspiró algo que yo venía sintiendo en el corazón, haberte pedido lo que eres, ¿no? Mi Tu padrino padrino de de ordenación. ordenación, correcto. Copadrino, ¿no? Hay que Pues aclarar. se eligen dos padrinos de ordenación. Y bueno, el primer padrino, o uno de los dos más, porque eso no es de uno y dos, sino el primero de mis padrinos fue un sacerdote que me acompañó durante 11 años desde el Wow. colegio, desde que yo estaba como en noveno. Si estás en Estados Unidos es como junior, ni siquiera es senior o freshman. Y me acompañó durante 11 años, antes de que yo entrara a la teología. Pues ya leo muchas cosas del camino de fe, etcétera. Y obviamente pues haber vivido los últimos 2 años, pues mi año completo de diácono, porque es que a mí me ordenaron diácono en Colombia y a los 10 días me despacharon para aquí y llegué a Ujú. tu parroquia. Llegaste a mi casa. Y me ordenaron sacerdote y me despacharon y llegué a tu casa. Es decir, yo aprendí a ser sacerdote, a ser diácono aquí en Estados Unidos, en la parroquia y contigo. Sí. Eh, yo recuerdo mucho el día de tu ordenación, cuando estábamos celebrando en la cena, todos tus amigos, familiares, etcétera, etcétera. Y, y tu mamá sacó un detalle Mm, bellísimo. Eso fue un dibujo sí, que tú hiciste de pequeño. tal cual. Entonces era un dibujo y tú te pintaste vestido de cardenal. No, yo no sé si de cardenal porque no era rojo, para la gloria de Dios, pero de rosado. Sí, te pintaste vestido ya de sacerdote Sí, ordenado y te figurabas, te proyectabas a futuro como un sacerdote. Fue muy lindo ese detalle de ver que esa semillita que surge en la infancia pues, se concretó 33 años más tarde. sí. Él en todo colegio le preguntan a uno qué quiere ser cuando grande, ¿no? Entonces la gente bombero, lo que sea. Pero yo escribí eso. Yo no sabía escribir muy bien. Seguramente lo que está escrito de I want to be a priest, quiero ser un sacerdote. Seguramente lo puso la profesora porque se ve como muy bien escrito. Yo no recuerdo bien. Pero sí recuerdo el momento. Yo estaba en el colegio, en el gimnasio de la montaña, y yo escribí eso. Perdón, yo dibujé eso. Me acuerdo que no había más colores porque el alba, pues es blanca. Pero yo dije, ¿cómo se da cuenta uno que está el cuerpo, pero que hay algo que lo está cubriendo? Eso se veía rarísimo. Entonces yo lo pinté de rosado. Lejos sabía yo que había un domingo de Letare y de Gaudete, Letare Gaudete. pero eso mi mamá lo guardó. Y son los domingos de profunda alegría. Sí, El medio de la dureza de la cuaresma y del y del Adviento. adviento. Mi mamá lo guardó y lo sacó. Lo tenía marcada y la más orgullosa se lo mostró a todo el mundo. Yo decía, obviamente, y recordando como que se me aguan los ojos porque es las mamás que saben, que oran, que están ahí, ¿no? Una vocación, pues ojalá no todas, ¿no? Porque eso no son las historias de todas las familias, pero una vocación, un camino de fe, inclusive no al sacerdocio, pero un camino de fe, pues se enraiza en donde una familia que cree, que acompaña, ¿no? Y es muy importante, yo le agradezco a mi mamá muchas cosas, no solamente la educación, el techo, sino el amor a la iglesia. Mi mamá nos regaló el amor a la iglesia, de aquí no nos vamos, aquí nos quedamos, la amamos, la cuidamos, la protegemos. Y no proteger lo que no se puede proteger, ¿no? Pues lo que es mea culpa y echamos para adelante, ¿no? Pero el amor a la iglesia, ¿no? Sí, es una constante y eso se nota en toda tu familia. Un amor a la iglesia, porque tus papás han hecho también todo un camino de vida espiritual. Bueno, por el lado de tu madre tiene una ascendencia sacerdotal. Sí, es como los Levis. Sí, tremenda, tremenda. Está el famoso padre Olarte, fundador del Tija de Martov. Y Y su hermano, y de ahí para arriba un poco de monseñores. Ajá. así, en Bogotá. Y, y bueno, y tu papá siempre absolutamente enamorado del rosario, abierto a los carismas, a los dones, a la gracia, a la palabra, siempre un ejemplo, siempre una gracia. ¿Tú piensas que eso influyó mucho para la vocación tuya y la de tu hermano? Total. No, total, es que uno, uno come lo que le dan de comida, lo Ujú. que le presentan.
Y en el buen sentido de la palabra, si tus papás oran todo el día, y no como algo como aburridor, como algo pesado, como algo que me tocó, sino que tú ves la pasión, tú ves el amor a Dios, tú ves que Jesús es el centro, en el domingo, entre semana, inclusive en las vacaciones, mi mamá que hacía trampita, ¿no? Mi mamá que decía, hoy vamos a misa en vacaciones y después de misa vamos a un restaurante. Pero si quieres ir al restaurante, hay que ir a misa. Una motivación. Una motivación, entonces uno, vamos. Proyecto educativo. Claro, y entonces uno iba a la Eucaristía y uno en la Eucaristía iba aprendiendo, ¿no? Iba uno viendo qué es. Mis papás oran todavía la liturgia a las horas, la mañana y la noche, y uno los escucha. Entonces, hay momentos en que decían, ¿y ustedes cómo aprendieron esta oración? Y éramos como, pues si lo rezas todas las noches, todos los días, y te oímos, porque no era como, venga y rece, sino que te oímos constantemente repetir esta oración, el Magnificat, pues ¿qué hace uno aprenderse el rosario? Se vuelve algo cotidiano y te empiezas a enamorar porque no es porque te tocó, sino porque lo ves algo vivo, pero en los dos, no solamente en uno. Yo tengo una memoria, en mi memoria, un recuerdo muy vivo de mi papá arrodillado orando el Santo Rosario. Mm. Mi papá convirtió su familia atea, no creyente, a todos sin predicarle la palabra, sino a punta de rosario. Rosario, son 5 o 7 rosarios al día. Y mi mamá obviamente pues también lo mismo, pero pues la necesidad de mi papá era como ninguno cree, ninguno sabe de lo que es Dios, mi papá que se convierte por mi mamá. Y entonces ver a mi papá orando, rezando rosario, y uno como hombre ver a su papá, que ese es el centro de la vida, que eso está. Más adelante nos vimos a enterar que mi papá inclusive cuando no estuvo, seguía aprendiendo a amar a Dios, de por qué la Eucaristía es importante, no solamente el domingo, sino, pero pues uno de niño no entiende eso ni ve, pero lo que vea es el esfuerzo del amor de Jesús, es el centro, en la misa ponemos atención, y pues eso pues hace que uno termine enamorado del ganado, de la ganadería y de los caballos, porque yo terminé estudiando eso en la universidad, Sí. y enamorado de Jesús en la Eucaristía, en los sacramentos, no hay de otra. Pero no solamente yo como sacerdote, sino mi hermano en lo que hace, en su psicología, en su trabajo con jóvenes, y bueno, y también mi hermana hoy en día que da frutos ya también en su trabajo y en su apostolado con las parejas, ¿no? Sí, bellísimo. En cierto sentido, siempre albergué una cierta nostalgia en mi vida vocacional. A veces casi que le reclamaba al Señor, bueno, ¿por qué no me llamaste de una edad más temprana a mi vocación? Mm, Porque yo viví una conversión muy tardía y el Señor me llamó desde una vida muy desordenada, una vida donde Dios no estaba, mm, donde los parámetros de vida no eran cristianos, donde el criterio de vida era sácale el jugo a la vida, mm, porque esto no dura y se acaba. Y a veces veo esas vocaciones que vienen como desde la infancia o de hogares muy bonitos, muy cristianos, lo veía con mucha ilusión. Yo pienso que um, no puedo hablar de las mejores vocaciones, porque cuando Dios llama, llama. sí, Lo vemos en los 12 apóstoles. sí. ¿Sí? Eh, estaba el publicano, pecador, rico, corrupto. Estaba Juan en su juventud, santo, discípulo previo de Juan Bautista. Estaba Judas. Y Dios se la ganó, se la jugó toda Mm, porque le ofreció el sacerdocio y el apostolado con puro amor y con mucha esperanza. Se la ofreció con sinceridad, no le puso una trampa. mm, Lo llamó amigo hasta el último momento. Y, y ver con fascinación que el Señor es respuesta total para los deseos del corazón. mm, Sí. Y cuando te veo en tu sacerdocio, en tu vida pastoral, que es donde se refleja lo que traemos adentro. Esos retiros infinitos que haces con jóvenes y sales de uno y entras al otro, horas y horas de fatiga, de cansancio, hacer muchas cosas con poco dinero, mm, incomprensiones, persecuciones, mil cosas. Ahí estás, mm, aquí estás. Una gracia inmensa.
¿qué, qué le cuentas a alguien que pueda estar vislumbrando un deseo sacerdotal en el corazón? Yo le diría lo mismo que el Papa San Juan Pablo II nos dijo en la Jornada Mundial de la Juventud, no sé si fue Denver, eh, cuando ¿Te dice, acuerdas cuando nos encontramos en la... nos encontramos en la de Colonia. Oiga, no. Es que, Increíble, ¿eh? Hay que mucho voy a contar contarle. contemos ese y después lo del Dale, Papa. dale, dale. La Jornada Mundial de la Juventud, para el que no conozca, es un encuentro de millones de personas, o sea, de millones de personas al mismo tiempo. Un mundial de fútbol puede que tenga millones, pero no en una ciudad, en diferentes lugares del país. Pero estos encuentros, estamos hablando de que el más grande ha sido en Manila, de 4 millones de jóvenes. Este encuentro en Colonia, el año 2005, el primero del Papa Benedicto XVI, había alrededor de 1,5 millones de jóvenes. Otra vez, no Facebook, no Internet, no nada. Eso de las eSIMs y todo eso que hoy existe, no existe. Y estamos en el último día en Mariensfield, me acuerdo perfectamente. El Campo de María en Colonia, Alemania. El último, la vigilia con el Papa, que es la primera vez que nosotros íbamos, mi hermano y yo. Y estamos ahí y antes pues sabíamos que ustedes iban a ir, porque eso lo habíamos hablado en Colombia en su momento. Porque fue en el foyer que yo descubrí que eso existía y arrancamos el proceso, etc. Y de repente estoy ahí sentado, porque yo estaba sentado, mi hermano, y veo yo caminando al Padre Íñigo con la comunidad del foyer de Charité, y yo, padre, no puede ser. Y nos encontramos, y eso es como una aguja en un pajar. Eso es imposible. Es increíble porque sí, éramos más de 1,5 millones de personas. Y para encontrarse otra vez la realidad de que un joven tenga una amistad profunda, porque yo sentía que eras nuestro papá, pero nuestro amigo, y encontrarse a alguien al otro lado del mundo que es un lugar seguro, eso es un regalo de Dios muy grande. Es un regalo, o sea, es un regalo de Dios muy grande. Y para nosotros más que el encuentro y la emoción yo soy visto y reconocido por el Señor. Es un regalo muy grande. Sí, y sí, eso es un cuento eso es un milagro de Dios muy grande, sí. Y son detalles de Dios, ¿no? Dios está lleno de detallitos, ¿no? Sí, yo nunca lo veo como coincidencia, yo también lo vi como un regalo del cielo que reafirma el valor de la amistad. El valor de la amistad, que es importante. Bueno, pues vamos a lo del Papa. Entonces el Papa dice, jóvenes, está bien tener miedo, pero no tengas miedo. Nos dice el Papa, no tengas miedo. Cristo no quita nada, sino lo da todo. Y el Papa Benedicto XVI lo vuelve y lo repite en algunas jornadas. El Papa Francisco lo ha repetido. Y cuando uno siente como esta necesidad de entregarlo, de dar más de lo normal, yo siempre sentí en mi corazón que estaba llamado a más. Y más no porque sea más importante, sino el Señor me llama como a una intimidad mucho más profunda con Él. Yo acolitaba en misa, yo ayudaba, pero yo sentía que necesitaba dar más, que el Señor me llamaba, pero no como una obligación, sino como un deseo, ¿no? Isaías, Señor, me sedujiste y me dejé seducir. Entonces, si tú estás en tu camino vocacional y específicamente eres un hombre, es un varón y te sientes llamado al sacerdocio, lánzate al agua a discernir. Porque es que preguntarle al Señor y mirar la posibilidad no es un sí. No es un ya me ordené, te pusieron las manos. No, hay todo un camino de discernimiento constante, ¿no? No solamente cuando yo digo, uy, yo quiero entrar al seminario, sino durante el seminario. Y claramente yo sentí ese miedo, ¿no? En mi camino. Y a mí esto me genera una pregunta antes también de seguir contestando y es, tú nos conociste, yo nunca la he hecho, lo voy a hacer aquí en público. Nos conociste, nos viste y dijiste en un momento, ¿estos tienen vocación? Porque eso nunca hablamos de pequeños. Yo no tengo memoria de eso. No, pero siempre es una pregunta que surge en el corazón. Y yo pienso que es la pregunta que se hace todo el mundo cuando nace un niño, una niña. Una pregunta muy sincera y que proyecta esa vida al futuro. ¿Qué será de este niño? ¿Qué será de esta niña? También una pregunta que trae en sí una petición y un deseo. Quiero lo mejor, deseo lo mejor. Lo más grande que me ha pasado en la vida es el sacerdocio. ¿Sí? Y
y he descubierto un camino no profesional, porque nunca se podría entender como una profesión, pero es un camino que no es fácil, Mm. porque ha sido un camino desde descubrir la vocación hasta ahora, que voy a completar ya 24 años de ordenado sacerdote. Un camino de crecimiento, de negación, de alegría, un camino de traición, sí, por el propio pecado, ¿no? Herido muchas veces, un camino de a veces querer dejarlo todo, Mm. un camino de entrega total, pero en el cual detrás de eso está la fidelidad de Dios. Y sé que ese designio es un designio de amor que ha cumplido los deseos de mi corazón y de mi Mm. vida Mm. plenamente. Entonces, cuando yo veo un joven, digo, wow, qué bueno que el Señor le regalara el sacerdocio. Y yo pienso que todos alrededor de ustedes pensábamos lo mismo. Sí, tal vez nunca se los dijimos, pero siempre pensábamos, oremos para que el Señor les dé la vocación. Oremos, sí. O sea que eso siempre estuvo. Yo creo que, y para nosotros, para mí fue una bendición también nunca sentir la presión. O sea, la gente le preguntaba a uno, como súper casual, pero nunca en insistencia, tú deberías, tú no sé qué, porque igual la realidad es que, yo no sé si te pasa lo mismo, pero la realidad es que uno se paraliza. O sea, yo amaba al Señor con todo mi corazón, pero uno se paraliza ante ¿no? ¿Cómo así voy a ser capaz? Y nunca tener hijos y una mujer, y a mí me gustan las mujeres, y yo quiero, yo he tenido novias. Entonces uno se paraliza. ¿Será esto? Y en el camino también de discernimiento yo era, no, pero ¿y qué tal que yo la embarre? ¿Qué tal que yo falle en lo que sea? Yo no quiero dañar a la iglesia ni a Dios, ¿no? Yo le decía al Señor inclusive, yo soy como mi papá, voy, trabajo en las fincas, catequizo a todos, porque mi papá bautizó, pues no bautizó él, pero hizo posible que la gente en los llanos en Colombia, la cantidad de bautizos, catequesis, formaciones y conversiones, porque mi papá, donde iba, trabajaba con vacas, pero evangelizaba. Mm. Y le dije al Señor, mira, ¿sabes qué? Yo hago lo de mi papá. Y si quieres no me caso, pero esto, no puedo. Pero entonces obviamente uno va creciendo, va madurando en la fe y va entendiendo que las fuerzas son del Señor, que no son de uno. Y que realmente, yo creo que esto que acabas de decir es muy importante y es, cumple los deseos profundos del corazón. Uno se siente absolutamente realizado. Yo le digo al Señor que a esto que yo siento, esta pasión y esta alegría que llevo en estos casi 3 años, que no se me acabe nunca. Yo, de verdad, que también me siento el hombre más realizado. Creo que a veces peco, le hemos hablado también fuera del micrófono, que peco por exceso, ¿no? De no descansar bien, porque es tanta las ganas de compartir. Es que Dios es tan bueno que como no lo comparto, ¿no? Pero no solamente como la técnica de información catequética, sino que me tiene que atravesar primero a mí, ¿no? Es poder orar primero, compartir, porque si no, pues se vuelve algo, lo hablábamos hoy también en la mañana, ¿no? Nos volvemos como unos administradores, unos funcionarios, ¿no? Y siento que esa pasión, ojalá siga, y le pido al Señor, hago una oración aquí pública, para que yo siga como enraizado en Él, para con alegría seguir compartiéndolo, sobre todo pues a los jóvenes que con desespero lo necesitan, que inclusive dicen los santos, ¿no? Cuando uno busca la verdad, lo bueno, ¿no? Los tres trascendentales, se busca a Dios sin saberlo, ¿no? Además hay un deseo de que lo bueno acontezca. A veces no sabemos dónde encontrarlo Sí. porque tal vez tuvimos malos ejemplos o prejuicios o nunca nos hablaron de Dios de una manera correcta y tenemos un impedimento en el corazón, pero todos anhelamos intensamente que nos acontezca lo Mm. bueno. Todos necesitamos una caricia, todos necesitamos ternura, amor, luz. Yo no sé si es J.K. Chesterton o que no es santo, pero que personaje como importante dice que aquel hombre que está en prostíbulo va en busca de Dios. Es decir, detrás, no, esto lo hemos hablado en nuestros retiros de sanación, ¿no? El hombre que tiene un deseo como no santo, al final lo que está buscando es un deseo de Dios mismo, ¿no? Sin... Realmente hay un deseo inmenso de amor, de amar y ser amado, Mm. y a veces mendigamos amor y lo buscamos donde no está, pero creemos que está.
Pero sí, el corazón del ser humano está hecho para ese amor y hay una búsqueda constante. Algo que les tenemos que decir es que antes de llegar aquí, fuimos a celebrar la misa. Correcto. Fuimos a celebrar la misa solos. Una capilla bellísima que hay de finales del siglo XIX. Y wow, yo cada vez que entro a esa capilla es mi lugar íntimo con Cristo. Y fue bello compartir la homilía, la meditación, celebrar la consagración, la presencia de Jesús en la Eucaristía, el, el darnos mutuamente el regalo del sacerdocio que compartimos. Yo creo que cuando uno también el camino de fe, y en este momento pues nosotros siendo sacerdotes, tener amigos sacerdotes así, es un regalo muy grande, ¿no? Entonces ahora imagínate, si la amistad como en la vida espiritual es importante, imagínate en el sacerdocio, Wow. ¿no? Para mí es un regalo porque, muy chistoso, ¿no? Porque, por ejemplo, inclusive es lingüísticamente, ¿no? Yo, padre Íñigo, padre Íñigo, padre Íñigo, decir padre, padre, padre. Y ahora inclusive cambiar el lenguaje, ya no decir padre, pero no como título, sino porque yo sentía como mi papá. Pero ahora sentir no solamente que eres mi papá, sino que eres mi amigo. O sea, mi amigo es como no sé, pero es muy loco. A mí me parece muy loco, ¿no? Porque pues yo me sigo sintiendo un niño en muchas cosas. Y tú es como... Sí, se te nota. Eso que estamos calvitos. Pero pues, sentir que hay alguien que camina con uno que lo entiende y que está la amistad está enraizada en Cristo, porque Dios nos hace para estar en comunidad, ¿no? No solamente porque vivamos en comunidad específicamente, bueno, yo sí vivo, pero vivir en comunidad con los amigos, compartir, hablar, es muy importante. Y no solamente en la vida sacerdotal, sino en nuestro camino de fe. Yo siempre le digo a los jóvenes, uno solo en la vida de fe, los leones se lo comen al desayuno. O sea, eso que es ahí en la esquina. Además, porque no hay nada más inconstante que un joven. Hoy sí quiero, mañana no quiero, hoy se amó y no amó. El Papa Francisco habla de un ambiente desechable en el que vivimos, no, si quiero, no quiero. Los jóvenes que se abren a la vida, que todo lo quieren, eso es muy complejo. Entonces, encontrar una comunidad, que es lo que yo he tenido constantemente, ¿no? Como amigos y comunidad que me acompaña. Y ahora en el sacerdocio, reencontrarme con amigos que fueron padres para mí, padres desde sacerdotes, pero padres también como figura paterna, que también han sido figura paterna de sanación, ¿no? Que han creído en mí, porque es que el Señor utiliza personas concretas y específicas para hacernos sentir amados, vistos y reconocidos, y por ende, pues, sanados, ¿no? Y para mí, eso ha sido un regalo muy grande, y uno descubriendo como a mayor profundidad, como esa conexión de que esa persona te ama, te reconoce, y cómo esa persona refleja el amor de Dios en un mundo donde de verdad que nos descartamos constantemente, ¿no? Y si hay algún joven viendo, oyendo esto, es muy importante la amistad, hacer amigos de verdad. No el amigote que te hace el cuarto para hacer bobadas, que te hace la ayuda. No, que te llama a algo mejor, que te eleva, que te recoge del suelo, que te acompaña. Pues, tampoco hubieras llegado yo aquí, no sé tu vida, pero yo no hubiera llegado aquí si no fuera también por esos amigos que me han cargado, ¿no? La palabra soportarse, no es de aguantarse, ¿no? Sino de ser soporte del uno y el otro, ¿no? Mis amigos, tú, la gente ha sido eso para mi vida, ¿no? Dice don Luigi Giussani que la amistad es una compañía guiada hacia el destino. Y el destino es Cristo. El destino es Cristo. Esa compañía guiada que es la compañía que aparece en el momento en que te estás perdiendo, en el momento en que estás con dificultad, que necesitas una palabra de aliento, de corrección, de cariño, de fuerza. Esa amistad que es un tesoro. Y hay gente que no lo mira muy bien o no lo entienden. Pero Cristo le brindó a sus apóstoles una amistad. Más que un compendio doctrinal, sí. Él lo que les compartió fue su vida. Y esa vida se comparte específicamente con ellos en una amistad. Sí. Y es que Por eso llama a Judas amigo, con toda la plenitud de la verdad.
de la intensidad, Jesús la verdad misma, no puede Mm. estar hablando sarcásticamente. O siendo, y eso nos pasa en los proyectos de evangelización, no pueden ser un proyecto. O sea, Jesús no vio a los discípulos y no nos ve a nosotros como un proyecto para evangelizar y chao pescado, sino en la intimidad. Y en esa intimidad de amistad, yo siento que el Señor de verdad que lo salva a uno. Y valga no la aclaración, pero sí el compartir algo profundo y es, yo en este camino de fe, que yo llegué cuando empezamos, cuando yo empecé la maestría en Colombia, yo no era diácono. Yo estaba, me imagino que años luz de ser diácono, por realidades y situaciones complejas. Cuando nos hablamos la primera vez por teléfono, fue una hora y algo de hablada, yo seguía siendo un seminarista y eso. Pero me acuerdo cuando yo llegué a Dallas, a la diócesis de Dallas, yo ya había sido ordenado hacía 15 días diácono, pero yo no recuerdo si fue inclusive antes de llegar o después, que el Señor te utilizó y te ha utilizado de una manera muy grande en mi vida, porque yo no sería el cura que soy hoy si no hubiera utilizado a una persona de carne, de hueso, para sanarme. Esta aventura de sanarme realmente, de parar en mi vida, de esconderme en el buen sentido de la palabra, pues porque llegué a Estados Unidos donde quién lo conoce a uno, nadie, a una parroquia lo más sencilla y humilde, que amo con todo mi corazón todavía, una universidad donde pues para mí es gigante, aquí la más pequeña, pero de adentrarme en esto y decir vamos a hacer este retiro, vamos a hacer esta cosa, vamos a así sé cuándo, vamos. Cuando yo venía bastante herido, rechazado, etcétera, Y qué bueno que tocas ese aspecto porque yo pienso que eso ha sido fundamental para nuestra amistad y para nuestro sacerdocio. Y, y es un momento muy bello de sanación profunda, de mm, descubrir el poder amoroso de Jesús para sanar nuestras heridas, mm, equiparnos con su gracia, invitarnos a llevar a muchos a ese mm, mismo camino. Porque yo pienso que esos son de los momentos sacerdotales que yo he vivido de manera más intensa con alguien, que fueron esos retiros de sanación que tuvimos, mm, porque implica ser totalmente vulnerable, mm, abrirse en la oración a, a reconocer las heridas, mm, a reconocer la debilidad, a reconocer tal vez una historia difícil y juntos abrirse mm. a ese Jesús buen samaritano que viene a sanar heridas, a recogernos de Mm. donde estábamos apaleados, de darnos el cuidado. Apaleados, tal cual. Sí, tal cual, tal cual. Porque esa humanidad herida, ambos tenemos la certeza de haber sido transformados por el poder sanador de Jesús. Mm. El poder que es de manera concreta, ¿no? Si estás escuchando, ¿no? Explicar un poquito el poder sanador, que no es un tema de Harry Potter, que No, no llegó es y magia. que no, exactamente, porque a veces cuando hablamos de sanación la gente queda así porque es un tema, ¿no? Como tan extraño, ¿no? Es concreto, es específico, hay que hacer la tarea, hay que orar, y hay que dejar que el Espíritu Santo se mueva y esté presente, pero cuando hablamos de sanación, para mí ha sido eso, es que se sana uno en relación con el Señor, pero también con la persona que está al lado. Y yo le agradezco al Señor porque también sentir la tranquilidad de que puedo ser vulnerable y la otra persona me va a amar igual, no me va a juzgar. No solamente por el sacramento de la reconciliación, sino por la amistad que me quiere levantar. Y yo sí le agradezco al Señor porque, pues no sé si esto se puede decir, pero es que esto, pues eso barato no fue. Y eso costó tiempo, dedicación, el viaje, el costo. Y pues, sí, el padre Íñigo nunca me cobró nada, sino que lo dio con generosidad y yo era como, desde eso que no es pequeño, ¿quién había apostado por mí? Si yo hubiera podido ser ordenado sacerdote en 2018, bueno, sería lo que siento que soy hoy, por gracia de Dios, que te utilizó a ti, que utilizó al John Paul Healing Center y a las demás personas para descubrir lo que el Señor quería en mí y cómo me quiere ver pleno.
cómo me quiere ver realizado con todo. Y cómo el Señor quiere como sanar todo quebrantamiento, pero también para qué, para poder compartirlo con los demás. Y yo siento que eso es lo que el Señor hizo en tu vida y que sigue haciendo. Yo sé que yo no soy el único que se ha beneficiado de eso. Eso es como, la gente habla como de cadena de favores, pero esta es la evangelización. Yo que me siento sanado, amado, yo, ¿cómo no se lo quiero compartir a otro? Ujú. Seguramente alguien te invitó a ti a algo y tú has hecho lo mismo y yo también llego a Colombia y le comparto esto primero a mi familia y después diríamos en Colombia, a Raimundo y todo el mundo. ¿Pero para qué? Porque es cuando uno ha sentido esto, uno dice como, ¿cómo así? Mm. Yo venía cargando esto, o sea, qué cosa tan innecesaria de cargar con cosas que no tengo por qué. Y claro, es difícil en el sentido de que pues es doloroso volver a las memorias, a recordar, pero como el Señor entra a sanar la memoria, lo que pasó, las cosas, y cómo te prepara sí, te da las herramientas Mm. para caminar, para compartir con el otro. Y una persona sanada no hace otra cosa sino ayudar a sanar, ¿no? Es eso. Y bueno, para aclararles un poco a todos, ¿cuál es el contexto de esto? Es Sí, porque creo que hay más de uno perdido. el contexto de esto es el Instituto de Sanación Juan Pablo II, que está en Tallahassee, Florida. Allí tuve la oportunidad hace muchos años de conocer al doctor Bob Schultz, a Barth Schultz, a Kimberly Crystal y bueno, todo este equipo de gente llamada por Dios a ejercer el ministerio de sanación interior a través de retiros para sanar las heridas de la vida, para sanar Mm, los traumas, los conflictos, para abrirse a la gracia de Dios, para entender el mensaje poderoso transformador de Jesús. Y a mí transformó mi vida y mi sacerdocio desde que yo viví esa experiencia, una sanación muy profunda. Lo que decías ahorita, cuando uno vive esa experiencia, lo que quiere es que otros también la tengan. ¿Cómo no? Caramba, ven, quítate la piedra que tienes en el zapato, esa espina que te está molestando la vida, eh, tiene una respuesta poderosa de transformación y es en Jesús. Y este equipo de gente que los llevo en el corazón y que los quiero muchísimo, pues sí, están haciendo esta labor desde hace muchos años con infinidad de sacerdotes, seminaristas, Mm, obispos y con laicos. O sea, y es un movimiento de sanación que de verdad está reconstruyendo. Ellos dicen sanar la iglesia desde el corazón. restaurando. Ajá. Porque es que uno, hoy lo hablábamos también en la Eucaristía, ¿no? Vemos esos milagros del Señor y vemos como que si fuese una historia de mentiritas o que eso pasaba antes cuando Él estaba ahí presente. Y es como, ¿cómo así no está presente en la Eucaristía? O sea, y, y a mí algo que me ha transformado el corazón por todo esto, pero también en mi ministerio es poder vivir la vida sacramental, la que yo vivo, pero la que yo le ofrezco como administrador, facilitador de la gracia divina de Dios, es que la gente entre en una dinámica de sanación en los sacramentos. Mm. Y como yo vivo la Eucaristía, como invito a las personas a lo mismo. Y a eso también me dedico, como a hablar en grupos de parroquias a jóvenes, no solamente el retiro de sanación, sino también cómo se pasa en la vida diaria en los sacramentos. Para mí, yo me acuerdo de esa confesión que tuvimos en el retiro, para mí yo decía, no puede ser esto tan espectacular, el Señor va mostrando y yo voy botándole todo eso al Señor, en este caso, en persona del Padre Íñigo, porque yo era diácono en ese momento, y cómo empiezo yo a sentir también una sanación gigante, y yo decía, no, pues yo voy a ser cura pasado mañana. Entonces el Padre Íñigo me da otro regalo y es que me ordenó cura, llego a Estados Unidos y a la semana me tiene el retiro de entrenamiento para sacerdotes y ahí estábamos los dos, pero para que yo me siga sanando y puedo ofrecer lo mismo en mi ministerio. Que la confesión no simple sea y chao pescado, sino un encuentro profundo con la persona de Jesucristo que nos quiere recoger del barro Entiendo. y nos quiere recrear. ¡Wash! Para mí es un regalo de Dios. El poder transformador y sanador que tienen los sacramentos. Um, Hace unos años tuve la dicha y la gracia de poder ir a un congreso de evangelización en Roma. Recuerdo un joven sacerdote recién ordenado que
que dijo esto: evangelizar es un acto de amor. Evangelizamos porque tenemos amor por los demás y volvemos a lo mismo, amor por el destino de los demás. Mm, Ya. Y es esa responsabilidad del presbítero que está en una comunidad que está constituida de rostros, de historias, de personas con dolores, con gozos, y que están allí y que Dios los ha puesto en tu camino para que seas mm, ese testigo que los acerca, que les sirve, pero sobre todo que los ama. mm, Los ama desde su acción vulnerable, desde su historia quebrada, mm. partida, desde su familia disfuncional, desde su dolor, su sufrimiento. Pero ahí adquiere tanto valor ese llamado, ¿sí? Y, y el Señor no se queda sin darnos a nosotros las gracias necesarias para cumplir esa tarea. Hay una expresión en pastoral en inglés, meet them where they are, ¿no? Es como, ve y encuéntralos donde están, no donde quisiera que estuvieran, ¿no? Es que pues para que estén allá, pues hay que ir a buscarlos donde están, desde el lugar físico, pero lugar espiritual. Y entonces, ¿cómo voy? Yo me acerco a ellos, los acompaño en la vulnerabilidad, el dolor y entender cómo verlos como Dios nos ve. O sea, Dios ve cuando actuamos y pecamos, ve la herida que hace que yo me exprese, que yo haga X, Y o Z. Y como pastor, como la figura visible y tangible de Jesucristo, me aproximo a esas personas. También ha sido, yo este último año y medio, he venido trabajando mucho en mi dirección espiritual, en los retiros de la comunidad inclusive, el tema de la paternidad. Primero, paternidad como San José, nuestro patrono, pero la paternidad de Dios Padre en mí y la paternidad claramente que ejercemos en el ministerio. Para mí no hay otra manera de decirlo, pero es una cosa loca. Como el Señor me va estrechando el corazón para que quepan todos. Como inclusive, literal como Pablo, lloro con los que lloran, me río con los que me hago uno con ellos. Eso viene de Dios. Me hago todo a todos para ganarlos a todos al reino de los cielos. Y es una locura, porque uno dice, ¿qué capacidad hay en mi corazón? No, es que es Cristo en mí, que me va ensanchando para poder encontrarlo y tener también la paciencia, la perseverancia, lo que decíamos, no hay nada más inconstante que un joven, ¿no? En el contexto de los jóvenes no hay nada más inconstante, pero estar ahí con esa paciencia que refleja el amor de Dios cuando seguramente vienen de familias seguramente disfuncionales, heridas, seguramente sin papás, sin papá varón. Ese es uno de los puntos donde más la experiencia de Dios viene a suplir hoy en día una falencia gigantesca que Mm. es esa paternidad. La paternidad de Dios, porque hoy en día hay padres ausentes, sea por el trabajo, sea por abandono, sea por falta de personalidad, falta de identidad. Inclusive por la Como, misma evangelización. ajá. Voy, evangelizo y descuido a mis hijos. Oh, sí, esto es ¿Cuántas una cosas crisis. conocemos? Sí. Y los hijos que han herido se sienten abandonados y pregúntame si quieren y aman a Dios. ¿No? Me robó mis papás. Sí, tal cual. Y entonces, ¿cómo va a amar a alguien que me quitó la figura de que estuviera aquí jugando conmigo, que fuera a ver al partido, que me ayudara en las cosas? Porque estaba todo el tiempo en la iglesia. Y ama a todo el mundo, pero a mí no me ama. Tenemos que servir al Señor. Muy bien, el primer servicio es tu mujer y tus hijos, tu esposo y tus hijos. Ese es el primer servicio. Antes que andar metidos en todos los grupos, en cuanta movida hay en una iglesia y dejando a la familia tirada. Eso no se puede. Y eso es clave porque es que el catecismo del numeral 239, si no estoy mal, dice que son los padres los primeros que reflejan y nos dejan ver la figura paterna de Dios. Y dice ahí mismo, pero son los primeros que la desfiguran. La respuesta a esta crisis de paternidad que hay en el mundo de Dios, ¿cómo la ves manifestada? Uy. O sea, los hijos son los hijos de sus taitas, o sea, de sus papás.
o porque faltaron, o por lo que hicieron o no hicieron. Entonces uno ve eso en los jóvenes. Entonces esto es un ciclo, ¿no? Entonces vemos a los jóvenes que no saben qué es estar en un date, qué es salir, qué tener un noviazgo bueno. Y no solamente por el tema de la castidad, sino de muchas cosas. O sea, qué es cuidarse uno mismo, pues cuidar a otra persona. ¿Mm? Y cómo el mundo te invita a que suplas todo eso, no en Cristo, no en algo estable, sino en cosas que son efímeras, inclusive cosas que son buenas, pero que cuando quieren ocupar el lugar de Dios son nocivas en nuestra vida. Entonces son jóvenes que no aprenden, no tienen ni idea que salir a una fiesta, qué es un exceso que no debería pasar, cómo es salir y conquistar en el buen sentido de la palabra a una mujer, qué es cuidarla, qué es Amarla, amarla, respetarla. respetarla, que dure, porque entonces yo me quiero casar, porque todo el mundo quiere ser visto, amado, reconocido, y pues se da en el matrimonio, la gran mayoría de las vocaciones son al matrimonio, pero quiero todo algo perfecto, pero a la hora del té estoy consumiendo ese amor en mi pareja, y entonces nunca aprendí a hacer un buen noviazgo, y entonces me caso, y entonces por eso esos noviazgos mal hechos hacen que yo me case, y si yo me casé pero nunca aprendí nada, pues ese matrimonio que lo más probable es que esté destinado a fracasar porque nunca aprendí. Es como si tú y yo en el seminario no hacemos la tarea. El día que me ordenen, pues va a ser un desastre porque yo no hice la tarea cuando me tocaba. Entonces yo discierno 9 años en el seminario, pero las parejas tienen que discernir mientras que van saliendo, mientras que se novian con la una, con el otro, porque los noviazgos sanos y buenos preparan tu corazón, te sanan y te preparan para el matrimonio. Sí, Pero entonces el que soltero actúa como está noviado, el que está novio actúa como si estuviera casado, y los casados actúan como solteros. esa Entonces eso es un confusión, despelote una confusión, y una confusión, un espíritu de confusión, y se ve que tiene una falencia de la paternidad. la paternidad. Y entonces busco en todos lados menos a Jesucristo, menos en la Sagrada Escritura, menos en la iglesia, que es madre, ¿no? Y entonces se ve constantemente en eso, en esta lucha de Dios me ama, ¿quién es Dios? ¿Y pero por qué? Por mis papás, que yo no tengo, que... Y eso se ve así. Y si no entramos ya a sanar la raíz, es decir, a apostarle a nuestros jóvenes que ya son, yo siempre lo dije, y me encanta que el Papa Francisco me haya respaldado en la Jornada Mundial de la Juventud del año 2019. Los jóvenes no son el futuro, son el presente de la iglesia. Y si no trabajamos por ellos ya y no los rescatamos ya de donde están, ¿qué va a pasar? No hay necesidad que vivas una desgracia y te conviertas en un retiro a los 60 años. Es que Cristo puede ser tu salvación ya en este momento. Claro, lo complejo es que en todo el tema de la pastoral juvenil, pues muy compleja porque es que son inconstantes, a veces quieren, a veces no quieren, o sea, y eso requiere técnica, metodología, presencia, constancia. Porque si yo no soy capaz de darle la confianza al joven que me vea como un padre de verdad, ¿cómo me dejo acompañar de él? Mm, ¿Cómo me dejo educar de él? Por eso si no tengo esas, todo lo demás que yo quiero pasarle se pasa por información mm. y no como un encuentro con Jesucristo. Y no, no es una transmisión de una experiencia viva y real, sino que es un discurso. Absolutamente. Y llevamos muchos años en la iglesia de una u otra manera patinando un poco con eso, ¿no? Hay veces que, y es la realidad, es mea culpa, ¿no? A veces no sabemos catequizar bien, ¿no? Y nos pasa en el mundo entero, ¿no? Bueno, nos 300. pasó a nosotros. Bueno, tú tuviste un ambiente de fe más estructurado, más vivencial, con muchos ejemplos, con un Ujú, entorno que te permitía darte cuenta que la fe no es un discurso o algo que uno se aprende de memoria como un loro, sí. sino que es una manera de vivir, de jugarse la vida, de hacer negocios, de tratar a los amigos, de estar en la vida con una postura que es una presencia, que es Dios. Hay mucha Absolutamente. gente que no. O sea, yo recuerdo la catequesis que yo tuve, pero apréndase esto de memoria, repita como loro y ya. Y ya está. Y el conocimiento, la identidad, la experiencia de fe, pues no estaba acompañada de nada. Es que catequesis pareciera que fuera información, Ajá. cuando la catequesis es literal lo contrario, no es información, es el encuentro con Cristo, con la persona de Cristo, porque es que nosotros cuando evangelizamos es para que la persona, o sea, ¿qué es? Jesucristo te ama, te salvó, claro, hay un poco de normas y reglas, pero que se dan por añadidura.
Sea amigo. Encuéntralo. Vive con él. Encuéntralo en la comunidad. Sí, es... De lo contrario pasa lo que nos sigue pasando y es que tengo 350 jóvenes en confirmación. Viene el obispo, los confirma, les da alas y se van. Literal, no vuelven. ¿Por qué? Nos tenemos que preguntar en nuestros programas de evangelización, ¿qué estamos haciendo para que tengan un encuentro con Cristo? Para que se puedan quedar, para que hagan parte viva de la comunidad. Y ahí, por ejemplo, me ha pasado en Colombia, hay como, no una pelea, pero sí como a veces encontrones con los párrocos, es que te llevas a mis jóvenes de misiones, deberían estar en la parroquia. Les dije, sí, pero es que yo los llevo fuera de la parroquia. Tuve a 90, por ejemplo, ahorita, en Semana Santa, pero son los líderes, hacen todo. Y yo le digo al padre, es que cuando tú quieres que se queden en tu parque ayudándote es para que sirvan el tinto, la gaseosa y te pongan las sillas. Los jóvenes no quieren eso. Los jóvenes quieren ser protagonistas. Claro. Y la fe se fortalece dándola, decía San Juan Pablo II. La fe se fortalece dándola. Hay mucha gente que piensa que el camino de la vida consagrada es un camino muy frustrado. Hay gente que nos ve con cierta compasión, pobrecitos, sí. O no les dio para más. Sí, o, tal cual. No sé, hay lugares comunes de perjuicios y pensamientos. ¿Tú te consideras pleno en tu vida vocacional? Sí, me considero pleno. Y no por falta de oportunidades, como para volver a hacer la mezcla entre eso y las preguntas. Porque es que la gente cree que a veces uno, como no pude tener novia, como no me pude casar, pues entonces vámonos de cura, o vámonos de monja, o vámonos de laico consagrado. Es que el Señor llama, ¿no? Tú cuando decías el tema de que el Señor llama y hay una persona que nace y entonces ¿qué será de él? Yo pienso en Zacarías y en su hijo Juan el Bautista, ¿no? Nace y es, ¿qué será de este joven, ¿no? O sea, como, ¿cuáles son los sueños de Dios? O sea, Dios sueña para nosotros cosas magníficas. Entonces cuando empiezas a descubrir ese sueño de Dios en uno, no es que te tuerza el brazo, no. Empiezas a compartir ese sueño, empiezas eso a generar una expectativa en tu corazón muy grande, pero no porque no fuiste capaz de salir con una mujer y de conquistarla. O lo mismo si que la vida religiosa, pues una monjita, una hermana religiosa. No, porque yo tuve novias, pero lo que pasa es que nunca me enamoré. Yo siento que si yo me hubiera enamorado, me hubiera casado, pero sí me enamoré de Dios y me enamoré de la iglesia. Y o sea, que yo vivo apasionado por esto. O sea, el tema de cómo no le comparto yo a alguien de lo que Cristo ha hecho por mí. Claro, hay retos y hay cosas como todo mundo tiene. Todo mundo tiene que seguir trabajando en su castidad, tiene que seguir trabajando en estas realidades que son de todo el género humano. No, pues somos de carne y de hueso. Y esto se lo escuché a alguien muy realista. El único que es de madera es Pinocho. Es Pinocho, tal cual. Sí. Nosotros somos de carne y de hueso. ¿Y quién es el ser humano? Uno dice, no, mi hijo, si supiera lo que está pidiendo, o sea, es mejor así. Pero uno, que es de carne y hueso, pues le empieza a entregar al Señor, pero se genera vida, porque uno no vive. Yo sí creo que es muy importante. Si hay un sacerdote frustrado, es porque yo siento que no está viviendo en plenitud su sacerdocio. Yo no vivo frustrado, en ningún sentido, desde lo físico-emocional hasta lo espiritual. Porque el Señor suple todo eso. Es que ¿cómo no lo va a suplir si es que es el dueño de la vida? Y se suple también, ¿qué? Con buenas amistades, con compañeros, con el tema de socializar, el tema del buen ocio, de la recreación. Crear comunidad, tener buenas compañías, buenos amigos. Eso, una compañía guiada al destino. Y no hay nada más lindo, y el Señor lo dice miles de veces, no hay mayor alegría que al dar más que al recibir. Entonces cuando yo muero constantemente, mi obispo y mi fundador dice algo muy importante, es que el pez en el agua vive para sí mismo. El pescado murió para hacer vida y alimento para otros. El fruto, el árbol genera un fruto y el fruto nunca es para el árbol, sino para otro. Y es una emoción porque cuando la gente, ahí vengo yo con lo que yo estudié, ¿no? Pero cuando un árbol genera un fruto, primero tuvo que haber florecido. No existe el fruto si antes no hubo una flor. Florece, se ve lo mejor,
pero para poder morir. Y eso pasa en la vida cuando uno evangeliza, pero también en el ministerio como sacerdote. Eso florece en uno, se da por... Es que el amor genera, el amor es generativo. Generativo. Sí, el catecismo lo dice, Dios no nos creó por una necesidad. Dios nos creó porque es amor y la sobreabundancia del amor hace que nos cree y quiere compartir su vida divina por generosidad. Y entonces eso nos pasa y nos debería pasar en el sacerdocio. Compartimos la vida de Dios, esa vida de Dios que constantemente tenemos en la oración, en los sacramentos, la compartimos con los que nos rodean, con los que el Señor ha puesto en nuestra vida. En tu caso, en tu parroquia, en mi caso, a los jóvenes que el Señor me ha puesto en mi comunidad, sea Cali o sea pues en los viajes que yo hago aquí a Estados Unidos. Esa es mi responsabilidad y yo estoy llamado a generar vida y eso hace que yo me sienta pleno, que yo no ande buscando lo que no se me ha perdido. Esa plenitud que se renueva día tras día, porque esto es como el buen vino. Con los años se pone mejor. Con los años se pone mejor. Hace unos días tuve la gracia de encontrarme con un amigo sacerdote que ya se retiró, Mm. porque ya le llegó la edad de retiro, 70 y tantos años. Y wow, un trabajador incansable, entregado. Y llegar al final, eh, tener esta conversación de poder mirar a toda esta vida y encontrar en medio de tantos años, tantas experiencias, fatigas, gozos, esa presencia fiel de Dios, amando. Y ahí es donde uno puede entender de dónde salió la fuerza de los mártires, Mm. de dónde salió la fuerza de aquel que se encontraba entre Cristo o salvar su vida. Mm. Y eligieron a Cristo porque no podían vivir sin Él. Entonces es mejor morir con Cristo que vivir sin Él. Y esa fidelidad que siempre es de Dios, ¿no? El Antiguo Testamento está repleto. El tema de la absoluta infidelidad del pueblo de Dios, Ajá. la tuya y la mía constante, y la fidelidad de Dios. Y yo me acuerdo, para no ganar indulgencias con Ave Marías ajenas, un obispo de Buenaventura en Colombia nos dictó un retiro en el seminario y decía, es que ¿qué es la fidelidad sino la permanencia en el tiempo del amor? Wow. Oh. Me recuerda de Oseas. El que se enamoró, pobrecito, se enamoró mal, pero bendito Dios. El Señor le pidió que fuera a buscar esa mujer que le dio específicamente. Mm. Y wow, qué historia de salvación bellísima, de fidelidad absoluta. Sí, Ok. Qué conversación tan agradable. lo máximo. Hagamos esto cada 8 días, pero bueno, no puedo porque No no vivo podemos. acá. Cada vez que vuelvas. Qué bendición, sí, qué alegría poder compartir contigo y obviamente también con los que nos oyen, nos escuchan, nos ven. Sí, hay muchas cosas más que queremos compartir. Jerónimo, gracias, Padre Jerónimo. Gracias por este momento, por este encuentro Mm. maravilloso. ¿Qué les quieres decir a nuestros amigos antes de despedirnos? No, pues miren, primero agradecerles por oírnos y escucharnos, no importa si fue muy largo o no, pero oírnos y escucharnos. El poder de Dios es real, el poder de Dios es visible y tangible cuando yo dispongo mi corazón, ¿no? Cuando yo, no como Simón en estos días, el fariseo que pone a Jesús como en una distancia de un brazo, sino que estamos invitados a creerle, que dispongamos el corazón a verlo, porque cuando yo dispongo mi corazón, el Señor se puede mostrar. El Señor es un caballero que no entra donde no es invitado. Él no se esfuerza. Si tú y yo lo invitamos constantemente a nuestra vida, a nuestras realidades, a que nos sane, a que nos libere, nuestra vida va a cambiar. Mi vida, la vida de mi familia, la vida de mi pareja, la vida de mis hijos, la vida de mis papás, la vida del que sea. Creámosle a Jesucristo y claramente eso significa también hacer la tarea, ¿no? La tarea de lo que la iglesia nos pide. Nos pide pues, porque es que amamos a Dios y vamos a la Eucaristía y oramos y estamos con Él. Pero no perdamos la esperanza, ¿no? Estamos en este año de la oración que nos prepara para este jubileo de la esperanza, ¿no? La esperanza no defrauda. El Señor nunca defrauda. Con el corazón dispuesto, los invito a que nos abramos a los sacramentos, nos abramos a la vida divina
Y el Señor puede hacer maravillas como lo ha hecho en tu vida y en mi vida, no porque seamos santos, sino porque hemos dispuesto también el corazón. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Abre tu corazón, dile al Señor ahí en tu cuarto, en donde estés, en la capilla, en la misa, te abro mi corazón, muéstrame qué tengo que hacer, cómo tengo que hacerlo, que el Señor se hace presente. Lo ha hecho en mi vida y lo ha hecho en las personas que tú y yo hemos podido acompañar en el apostolado. Gracias, muchas gracias. Pedimos al Señor por todos ustedes para que esto que compartimos pues, les llegue al corazón, lo llevamos en nuestra oración, en nuestra celebración eucarística. Oramos por ustedes y este es el motivo de que todo este esfuerzo se esté realizando. Gracias, gracias de todo corazón. Que Dios los bendiga mucho. Hasta pronto.